¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos acá en La Mirada, en Cotal Medio. Bueno, estamos con alguien muy querido de la casa que se llama Bruno Lima Rocha, que es un politólogo brasilero, que, bueno, si bien es del sentir de acá de Cotal Medios, también nos va a ayudar un poco a analizar todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la región, sobre todo con esta emergencia de lo que es el fenómeno de Javier Milei no solo en Argentina, sino la similitud que tiene con Jair Bolsonaro. Bruno, encantado de tenerte, como siempre es un placer y estamos expectantes con los oídos para escucharte. Bueno, gracias Gustavo por la invitación. Saludos a los oyentes de Cotal. Che, Milei me parece, estando aquí en Capital, observando más cercano y observando el comportamiento de los medios hegemónicos, tiene algo de legítimo y tiene algo de una criatura de la grieta de los medios hegemónicos. Sí. Uno no puede pensar en Milei, y ya lo comparo con Bolsonaro, sin pensar en su exposición mediática enorme que tuvo, siendo, si no me equivoco los datos, o campeón o subcampeón de entrevista como, entre comillas, economistas. Yo diría más como personaje. Esta sería la primera constatación. Un personaje como este se torna válido en una disputa política si tiene enlace, si tiene liga con algún poder fáctico. En este sentido, hay una diferenciación con Bolsonaro, porque Bolsonaro era un tipo muy popular, yo diría en las entrañas de la ultraderecha, en las cloacas de la sociedad, pero tenía un discurso anticuado. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿no? Él reivindicaba la ala más dura, más fascista mismo de la dictadura militar, aquella que no se avergonzó. Pero la relación de él con el ejército brasileño siempre fue muy tensa. Él fue expulso en el año 91. En la última audiencia de la corte militar, hicieron un acuerdo y él salió para la reserva. Ya era concejal en Río en 88 y ya era diputado nacional cuando fue expulso del ejército. ¿Por qué te digo eso? Porque Bolsonaro, desde el año 88, cuando concurrió a concejal y ganó, hasta noviembre de 2014, era un tipo marginado en su medio militar. Como ex-oficial, él tenía mucho más entrada con suboficiales, sargentos, aquellos que tienen carrera, están en la reserva, pero no son oficiales. Bolsonaro tiene la liga con el alto comando del ejército y empieza a recibir permiso para entrar a las ceremonias militares. Wow, ahí cambió todo. Yo diría, como un modus operandi, que Milei no es un neófito de los poderes fácticos. Que yo vínculos históricos con el grupo Aeropuertos Argentina y... Claro, con el grupo Unaquian, con el empresario, que primero tenía un medio y después bueno, se pasó a lo que es Aeropuerto 2000. Ahora, en realidad era asesor económico de Unaquian. Entonces él está lidiando todos los días con gente que tiene plata líquida, que, ¿cómo te puedo decir? La actividad medio es la empresarial. Sí. La actividad fin es la ganancia financiera. En general, esto implica en el capitalismo, para aquellos que tienen la actividad medio, la producción, un costo de despesa financiera que impide el crecimiento económico en un padrón capitalista. Esta sería la bandera última del ultraliberalismo, del pensamiento económico neoclásico o cosa por el estilo, contemporánea.
Este es Milei. Milei es un fruto de... Hay distintos caminos, pero yo puedo marcar dos. Uno pasa por la llamada Revolución Conservadora de Inglaterra, que empieza en el año 75. No, hay muchos manuales económicos que nos cuentan un verso, que fue por un problema de acumulación de los 70, una crisis de acumulación. Siempre la pavada de la crisis, no, mentira. Lo que pasó es que para los padrones europeos, de aliados de la OTAN, bajo gobierno con alguna inclinación socialdemócrata, la distribución de renta estaba casi 50-50, como dice aquí en Argentina. Este fue uno de los problemas. Y el problema de disputa de hegemonía intracapitalista entre Estados Unidos y sus aliados, como los europeos o Japón. Entonces, se hizo la opción por la liquidez inmediata y la manipulación de que el factor de baliza de dólar iba a ser la cuenta petróleo, la cuenta crudo del petrodólar. ¿Por qué te explico todo eso? Porque esto implicó un giro estadounidense a partir del año 79. Si uno quiere más o menos enmarcar en la cultura de masas, que la gente ubique la película Yankee de los 70, hay un montón de fábricas aún. Si uno va a las películas Yankee de los 80 o a fines de los 80 ya con Butch padre, ya no hay más fábrica, o casi no hay más fábrica. Entonces, ¿qué pasa? Esta opción de Estados Unidos por cortar la propia carne, desindustrializar y garantizar su hegemonía a través del aparato militar, electrónico y financiero, genera una posibilidad de un nuevo, yo diría, entrance de la ultraderecha, que la ultraderecha va al encuentro del capitalismo financiero y no más del ordenamiento de las masas, como fue en los 30, por ejemplo. Sí. ¿Está bien? Sí. Si yo puedo aportar algo que me duele mucho, y esto no es un diván, no estoy en un psiquiatra, es un medio periodístico, pero la utilización del término concepto libertario es algo como una difamación, yo diría, más una profanación. ¿Por qué? Porque libertario fue el sinónimo que el ala más a la izquierda de la Primera Internacional adoptó después de la Comuna de París, cuando en varios países europeos quedó prohibido propaganda anarquista. Estamos hablando del ala federalista de la primera Asociación Internacional de los Trabajadores. Se apropiaron de esa palabra de libertario más que nada para tener para hacer un poco de marketing, y sabemos que es de ultra de derecha. Ahí va. Porque traen, Gustavo, para Latinoamérica el léxico y el diccionario político de los gringos y no de Europa y América Latina. Claro. Por ejemplo, ¿no? El afiliado más conocido del Partido Libertario, que yo sepa, es el expresidente del Banco Central, justamente el Banco Central, que ironía, que me le quiere destruir, de Estados Unidos, Alan Greenspan, que era afiliado del Partido Libertario. Sí. Antes de ser republicano, por ejemplo. Porque para la jerga gringa, libertario es ultraliberal. Y populismo de izquierda es anarquista. Es anarquista. Es todo al revés. Y yo quería marcar algo aquí muy importante para volver a Bolsonaro y Milei. Hay una organización político-militar de Argentina llamada Resistencia Libertaria que aportó 50 mártires en los 70 en este país y está siendo profanada por esta desgracia con el mismo término. La RL operaba en Córdoba, en la parte de Astillero de Berisso, Ensenada, en algunos gremios importantes. Tenía grado de coordinación con otras OPMs, cayó entera hasta el año 79, o casi todo, y está siendo profanada por este tipo de gente. Los mismos negacionistas, como opera su vicepresidenta, su candidata a vice, Victoria Villarruel. Sí, que ese es un párrafo aparte, y bueno, ahí se esconde también el partido militar detrás de ella.
y es peligroso. Sobre todo con lo que está pasando con el negacionismo que estamos hablando constantemente durante toda esta semana, de negar los desaparecidos y demás, que eso viene sistemáticamente también en la región como algo algo simbólico, sobre todo en Brasil, en Chile, bueno, en Perú ni hablar, en Ecuador, en Colombia, se viene dando esta cosa, ni hablar con los Tupac Amaru en Uruguay, que también no pueden juzgar a los militares porque hay un acuerdo tácito entre todas las fuerzas de no jugar a los militares con el tema de la represión en los años 70 con los Tupac Amaru. Pero hay algo que quería reforzar también antes de volver a Bolsonaro, ¿no? Sí. Es importante. Y no quiero ser yo juez de la historia, pero para aportar un punto de vista distinto. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, él está extinto, no opera más en el año 72. La izquierda uruguaya sigue operando y el Partido Comunista Uruguayo va a ser casado solamente a partir del año 76. Básicamente es eso, ¿no? Hay una heroica huelga general coordinada por la tendencia combativa que tenía su interna la resistencia obrera estudiantil, que lleva 15 días en contra la huelga, en contra del golpe militar de 73. ¿Por qué insisto con eso? Porque yo voy al crimen que se hizo en Uruguay, un crimen político. ¿Por qué? Porque había otra OPM, la llamada Organización Popular Revolucionaria de los 33 Orientales, que era la pata armada de la FAO, que tenía un cuarto del movimiento obrero bajo su influencia. Esto quedó casi desaparecido de la memoria política pública de Uruguay. Pero cuando ex militantes del MLN, incluyendo don Pepe Mujica, llegaron al poder, hicieron la promoción de Guido Manini Ríos, hicieron la promoción al comandante en jefe justamente de este tipo que después promovió Cabildo Abierto, otra profanación más, profanando la memoria de don José Artigas, confundiendo todo y operando con una guerra de inteligencia interna que permitió que el hijo del fascista Luis Alberto Lacalle, el Lacalle Polco, que Lacalle, llegara a la presidencia. Te hablo con mucha tranquilidad, soy casi uruguayo, viví en Uruguay algunos años, acompañé esto muy, muy de cerca. El último muerto político de Uruguay tiene en su cuenta los dos últimos, al padre de Lacalle Po, Luis Alberto Lacalle, y los sucesos del Hospital Filtro en agosto del año 94. ¿Por qué te hablo todo eso? Porque hay una diferenciación capaz que de matices. El partido militar, que yo sepa en Argentina, está algo quieto después del acuerdo que hizo Menem con el último alzamiento militar con Alice Neldin en el año 90. ¿No? Claro, sí, 91. 91 fue el último. 91 de diciembre del 91, antes de que llegara Bush a la Argentina. Ah, perfecto, perdón. Y entonces, yo diría, hay una diferencia enorme entre, por ejemplo, el comportamiento hoy por hoy de la ultraderecha chilena, que está como republicano, pero Pinochet dejó dos partidos montaditos. Dejó Renovación Nacional, que es pre-Pinochet, pero salió con él, y dejó la UDI, que era partido pinochetista, fundado por él. Pero cuando estas soluciones ya no dan más para controlar el modelo neoliberal, viene un partido pinochetista 100%, que tiene a este cast, que es filonazi, al frente. ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué pasó con Bolsonaro? Bolsonaro era un tipo marginado en las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas tenían su cultura interna corporativa en Brasil preservados. Por ejemplo, los currículums de los liceos militares, de las academias militares, nunca fueron tocados en democracia. Nunca fueron tocados. No. Se sigue enseñando que el golpe brasileño fue el 1 de abril, día de la mentira,
en la cultura popular brasileña. De 1964, ellos cambiaron la fecha, pusieron que fue 31 de marzo, pero fue 1 de abril. Y dice que fue una revolución cívica, que el pueblo de forma organizada y ordinaria convoca a las Fuerzas Armadas para evitar el comunismo. Sí, me hace acordar mucho a Franco esto, también, a lo que pasó en España con el tema de la República. El tema, yo diría, amigo, que, ¿qué puedo decir? La base de la transición política en nuestros países vino de España mismo, ¿no? El Pacto de la Moncloa. Que fue un pacto que tenía al Rasputín de la transición, que era el profesor Juan Linz, un español con ciudadanía alemana, también radicado en Estados Unidos, que operaba el gabinete de Suárez y que hizo el Gran Acuerdo. El Gran Acuerdo implicaba reconocimiento sindical y de que de afuera un montón de gente y la no punición a los verdugos franquistas, ¿no? ¿Qué pasa? Igual en Brasil. En Brasil tuvimos una amnistía amplia, general e irrestricta. En Brasil se perdonó, no se tocó a los violadores, secuestradores, raptores, torturadores de niños, ladrones, chorros de patrimonio de la insurgencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en Brasil hubo un cuidado, eso es muy importante la diferencia, Gustavo. Muy importante. Brasil tuvo un cuidado de no manchar los uniformes de las Fuerzas Armadas con la represión política. Los grupos de tarea estaban todos en ropa de civiles, eran destacamentos, eran reclutados de las 3 Fuerzas Armadas, de las policías provinciales y de las policías de investigación. Pero tenían jerarquía militar y un concepto. Este concepto vino de 2 oficiales, básicamente. Uno, el hermano del general Ernesto Geisel, Orlando Geisel, que aunque eran hermanos generales, estaban peleados, eran 2 partidos militares distintos, 2 alas militares distintas. Y el otro, el más conocido torturador de la historia de Brasil, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. A este desgraciado, Bolsonaro dedica su votación cuando hace el juicio político a Dilma, sin una prueba contra ella. Dilma, ella misma, había sido insurgente, no estaba en grupos operacionales, pero estaba en grupo de apoyo, tenía 19 años cuando cayó presa. Fue sediciada, torturada, violada por 60 días. 60 días. No cantó a nadie, amigo. A nadie. La tenían como un monstruo. Esa mina no existe, esa mina no canta. Tenía 19 años, venía de clase media. Venía de clase alta y no cantó a nadie. ¿Te das cuenta? El odio que tenía en su contra. Sí, ni hablar. Además, el tema de la vejación también, y demás, que no tenía por qué ser, es terrible. Y ahí, dale. No, que los libros de historia tendrían que hacer un revisionismo histórico, sobre todo con lo que fue la dictadura brasilera, que fue también porque en realidad se formó como una triple alianza acá entre la dictadura militar argentina, uruguaya y brasilera, y obviamente con la paraguaya, que seguía desde hace años, en la cual era eliminar como sea al comunismo que ellos decían que era el mal de todos los males, como que era y por ser de ideas que no profanaban o que no eran las que ellos promocionaban, eran totalmente desaparecidos. La verdad que a veces había que hacer una revisión histórica sobre todo lo que pasó en la región. Che, ¿por qué te estoy diciendo esta regresión histórica? Porque Bolsonaro tiene 2 referentes en democracia. A 2 argentinos.
A ver. A los coroneles Aldo Rico y Alison Elkin. Ah, bueno, qué hermosos muchachos. La verdad es. Aldo Te Rico. hablo Aldo Rico. Aldo Rico, para refrescar un poco la memoria, se subordinó ante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín en dos ocasiones. La sonada del 85 y 87, creo. Después tengo que... Y Bolsonaro era conocido como el cara pintada brasileño. Ah, mira. Intentó, yo no sé si lo hizo, no sé si la inteligencia lo agarró primero, pero llegó a revista de grandes circulaciones en Brasil en los 80 un plan para explotar la explosión, la demolición de un reservatorio de agua que iba a inundar una parte importante de la ciudad de Río. Y también un plan para eliminación de algunos políticos. Quería crear un caos y después alegó él que era por una reivindicación de aumento de sueldo. ¿Qué pasa? Yo hice ese alineamiento histórico porque creo que cuando desde Gringolandia, desde Inglaterra o Gran Bretaña, se hace el encuentro de la ultraderecha con el neoliberalismo, este experimento tristemente pertenece a nosotros latinoamericanos, en especial a los sudamericanos, porque es la implementación de la línea chilena, pobre de los chilenos, la línea pinochetista. Sí. Serían los puntos de encuentro, ¿no? Como que hay una inversión. Uno puede pensar que, yo qué sé, Milei son los Chicago Boys, conocidos en Chile en su momento como las pirañas voraces, y Victoria Villarroel es Pinochet. Bolsonaro es al revés. Él es Pinochet y su ministro de Economía era Chicago Boy Paulo Guedes. Su super ministro de Economía era un Chicago Boy raíz. Sí, Tal como Milei, eso es importante decirlo, te paso. Como economista, nunca produjo un clavo en su vida. Siempre operó con las AFAPs, las AFJPs, tiene causa en su contra por desvío de financiación, de desvío de plata, tiene cuenta en paraíso fiscal, tiene 10 millones afuera, nadie sabe dónde está. Y siempre operó con los capitales más complicados o truchos del continente. Y era muy amigo de Paulo Guedes, de los Chicago Boys originales, incluso trabajó, especuló en Chile, dio clases en la Católica en Chile, anda a saber en qué lengua, que más habla mal portugués, en los 80, del gobierno chileno de Pinochet. Estamos hablando de un criminal económico que tiene como referente a los Chicago Boys. Sin maldecir, con Milei no cambia nada. Mismo perfil, para mi apreciación. Es el mismo perfil. O sea, por más de que ahora los medios no se hacen cargo del monstruo que crearon. En realidad, que lo llevaban como algo outsider, como algo que daba un punto de rating, pero bueno, ahora no saben cómo alimentaron este demonio y no saben cómo sacárselo de encima. La verdad que es bastante preocupante, porque en realidad yo hablaba la semana pasada del tema de que algunos medios tienen que hacer mea culpa de haber alimentado al demonio sobre todo darle posicionamiento en unas elecciones presidenciales y sobre todo cuando está en juego el tema democrático en sí. Yo quería hacer una comparación porque ayer estamos grabando el 7 de septiembre, fecha patria en Brasil. Sí. Ayer en el 6 acompañé a algunos medios y acompañé a los medios más llamados progresistas y uno sacó una sentencia, sacó una frase que me pareció impresionante. Escucha al oficialismo, que tiene un candidato de centro derecha, a hablar en criollo. Sí. Uno escucha a hablar Patricia Bullrich, o el presidente de facto, si gana, que va a ser el melconiano. Uno escucha a hablar Milei y Villarroel. Sí. No hay grado de comparación.
Esto pasó en Brasil. El actual ministro de Economía es Fernando Haddad. Sí. Él tiene el mismo perfil de Sergio Tomás Massa, idéntico, idéntico. Es hijo de comerciante, tiene un altísimo grado de escolaridad, no sé cuántos títulos doctorales, circula bien por la derecha empresarial, es industrialista, es un tipo moderado, nunca fue de izquierda, cuando mucho socialdemócrata, es un tipo bien, anda en todas las clases, es un lord, un caballero. Los medios hegemónicos en Brasil editorializaron en el año 2018 una opción difícil entre un intelectual caballeresco preocupado, aunque muy moderado, con su pueblo, su economía y el capitalismo brasileño, que es igual a Massa, y a un fascista. Sí, además las fake news que le hicieron al candidato ¿cómo se llama? Que ahora es En Brasil, a Haddad, en 2018, sí. Sí, sí. Y bueno, ahora hay un revisionismo, vamos a hablar que ayer la Corte Suprema dijo que el lavallato era algo que, bueno, que no tenía no tenía sustento jurídico lo que había pasado. No hay una prueba. No hay una prueba, no hay una prueba. Una prueba material en contra Lula, en contra nadie. ¿Qué te parece? Y sistemáticamente esto se viene replicando también en la región con distintos candidatos que vienen a ser progresistas, populares y demás. El caso de Cristina Kirchner, el caso de en Ecuador con Rafael Correa, que está exiliado, que va preso sin prueba. Exactamente. Y demás, cosas que los vienen corriendo por ese lado con fake news. Esto iba a ser capaz que la otra punta, ¿no? Hacer la comparación de ley Bolsonaro. Para registro, ayer vos acompañaste, ayer 6 de septiembre, entrevistamos a un colega periodista, como también soy periodista, desde Colombia. Sí. Y él estaba diciendo que lo que sería el partido judicial en Colombia tiene a dos líderes, un fiscal y una jueza, y intentan comprobar algo en contra de Gustavo Petro que no encuentran. Su hijo mayor estuvo en la joda, bueno, jodete, paga vos. Sí. Pero no hay ninguna ligación directa entre la colecta que hizo el hijo mayor, que fue buchoneado por su ex porque la traicionó, como si fuera prensa roja, y cómo esto puede llegar al Palacio de Nariño, a la Casa de Nariño, la sede presidencial de Colombia. ¿Por qué te digo eso? Porque el otro padrón organizado, y ahí entran los yanquis. ¿Por qué? Esto poca gente ubica aunque sea público. Hay una ley autoproclamada por Estados Unidos, un acto de derecho discrecionario, llamado en la sigla en castellano FCPA. ¿Tá? Sería en gringo la capacidad que Estados Unidos tiene de punir los actos de corrupción en el extranjero. ¿Qué es corrupción? Todo lo que ellos acusen que sea corrupción. ¿Dónde está eso? DOJ, Departamento de Justicia. ¿Qué hacen? Cualquier movimentación que alcance intereses de Estados Unidos o de accionistas empresariales de Estados Unidos puede ser punido por el FBI. ¿Y cómo lo hacen? Buscan una cooperación jurídica internacional. Ejemplo, el modus operandi de Argentina que se reprodució en Brasil. El tema de los fondos buitres. Petrobras perdió en la Corte Federal, primera instancia, primer nivel de juzgado federal en Nueva York, así como los fondos buitres entraron en contra el gobierno argentino y el Tesoro argentino. ¿Quién estaba en esta operación? Justamente la Laufer, la Lava Jato entera, con su fiscal líder que fue casado, perdió su mandato como diputado nacional, y el senador Sergio Moro, que era juez, pasó a ser ministro de Justicia de Bolsonaro. Fíjate,
se peleó con él porque quería llegar a la presidencia, no pudo. Y después, ¿dónde fue a trabajar Moro? Fue a trabajar en la empresa Álvarez y Marsal. ¿Qué empresa es esa? La empresa que tuvo el aval de la justicia brasileña y del FBI para organizar la empresa que ellos hundieron, que ellos tumbaron, la Odebrecht. Ay, O sea, el tipo fue a comer la carne que mató, como un buitre. Sí. Se ganó sus 4 millones de dólares, se salió de la justicia y fue a ser senador. Y está por ser casado. Sufrió juicio político por fraude electoral. La verdad que... Estos son los paladines de la justicia. Sí, y bueno, y tenemos a esta candidata a vicepresidente de la Nación como Villarruel, que no sé qué opinión tenés, así vamos cerrando un poco, ya estamos ahí en el tiempo. No, está bien, yo diría que ella, aunque estéticamente sea muy distinta, ella es como Bolsonaro. La diferencia, creo yo, son los caminos, ¿no? Bolsonaro ya tenía la reputación de marginal en la política en Brasil y fue catapultado. Ganó la elección interna del Partido Militar para ser su representante, hasta que ganó las elecciones de 2018. Y si comprendí bien la opereta de Villarruel, ella empieza como una representante civil de los genocidas del Partido Militar y ahora, en estos momentos previos a una posibilidad de victoria electoral, está siendo buscada por el Partido Militar que está en operaciones. Si uno hace seguimiento de la agenda oculta de ella, yo apuesto no mi reputación, mi vida, que está siendo buscada por emisarios de oficiales que están en servicio, en la activa. Sí, ¿no? Que la necesitan para oficializar más el partido militar, más que nada. Y hay una diferencia, capaz que sea fundamental hablar eso, de las visiones, de la relación con las Fuerzas Armadas de Lula y Dilma con Bolsonaro. ¿Qué es la diferencia? Las Fuerzas Armadas en Brasil ganaron mucha plata, un presupuesto absurdo. Nunca tuvieron tanto presupuesto como los gobiernos Lula y Dilma, pero para equipamiento, para modernización, para operar de forma profesional. Y nunca ganaron tanta plata con sueldos, 2, 3 sueldos y desvíos de función como en el gobierno Bolsonaro, que eran ellos que gobernaban. O sea, estamos hablando sí de un estamento, una casta militar que quiere todo menos ser militar, o sea, no quiere arriesgar su vida, su pellejo para defender el territorio nacional. Bueno, de esto estamos hablando. De eso estamos hablando y nos tenemos que preocupar demasiado, sobre todo en cara a lo que viene en 46 días, que es una elección presidencial acá en Argentina. Y que también se puede replicar también en Ecuador con el tema de la segunda vuelta con Luisa, que también esperemos que gane. Sí, se puede, sí. El resultado del gobierno Bolsonaro capaz que sea para otra conversación porque fue un desastre. Sí, ya tendremos más oportunidades de hacerlo. Agradezco tu tiempo, Bruno, y como siempre es un placer escucharte porque, o sea, abrís los libros de historia y pones en